Hola, profesora Natasha, mi nombre es Mauricio Vázquez, estudiante de Claves del Antiguo Testamento. Los aspectos importantes del profetismo en Israel, podríamos decir, por ejemplo, de que los libros de los profetas constituyen la cuarta parte del Antiguo Testamento, donde para los judíos representaban, después de la ley, después de la Torá, los libros más importantes. Aunque para la iglesia naciente, la iglesia primitiva, vemos que los libros proféticos eran los más importantes. Y aunque eran libros con gran dificultad de comprensión, eran un poco complicados, hay que tener en cuenta que hubieron profetas que fueron escritores y algunos no. Y en muchos casos algunos libros fueron escritos por sus mismos discípulos o seguidores. Y cabe recalcar que en la antigüedad no era tan importante los derechos de autor, entonces tenemos que tener eso presente. Como es el ejemplo cuando se escribe el libro de Isaías, donde pues hay una aproximada de unos 500 años y vemos que pasa por diferentes épocas y diferentes circunstancias. Bueno, ahora, ¿quién es el profeta en Israel y sus características? Podemos decir de que el profeta era un mediador entre Dios y el hombre, porque el profeta estaba en constante comunicación con Dios, el cual recibía un mensaje que debía ser expuesto ante el pueblo, donde una de las características era anunciar y denunciar las diferentes situaciones del momento, de ese tiempo, de esas características que mostraba la sociedad para aquella circunstancia. Y el profeta tenía una misión especial. También cabía recalcar que era una persona totalmente escogida por Dios, sin importar que fuese una persona de la alta sociedad o de pronto una persona con poca claridad mental, por decirlo así, en el sentido de que no tenía pues como mucha capacidad de intelectual, hasta llegar de pronto casi que todos los profetas a aclarar de que no eran merecedores pues de lo que el Señor estaba haciendo con ellos. Vemos también de que la historia es la que mueve a los profetas desde un punto muy humano, porque eran circunstancias que se iban viviendo y diferentes circunstancias que iba viviendo la sociedad para este momento, para un contexto histórico. Y así poder decir cuál es la historia del pueblo de Israel. Y tener importante cuál era la misión del profeta en ese momento para el pueblo de Israel, porque él tenía una misión en especial con su mensaje. Sabíamos de que era un hombre de carácter público porque pues él tenía que salir a diferentes plazas, a diferentes calles. Se podía decir que también era un hombre que era constantemente amenazado, era hostigado, en muchos casos fue llevado hasta la muerte y fue muchas veces fue muy duro el hombre con él, pero también podemos ver que el mismo Dios también fue en su momento muy duro con ciertos profetas. Y termina reconociendo que era un carisma de Dios. El Señor le había dado un don especial para manifestar un mensaje propio para el pueblo. Y se veía que tenía una relación muy personal con Dios, sin importar que él de pronto tenía un temperamento especial, unas características especiales, y en muchos casos, no en todos los casos, el Señor se valía de esta personalidad, de este temperamento, para llevar su mensaje de una manera un poco especial. Y estos mensajes podían ser de castigo, de corrección, de felicitaciones, en muchos casos para llamar a la santidad, para motivar, para generar una fuerza, una lucha, un llamamiento hacia la misma alianza que el Señor estaba esperando que tuviera el pueblo con él. Podemos ver que, bueno, más adelante podemos ver de que el pueblo de Israel o nosotros como cristianos siempre hemos tenido como un mal manejo de llamar los profetas mayores y menores, de pronto haciendo
un calificativo de importancia o de menor importancia, cuando esto no era relevante, simplemente eran libros, unos profetas que escribieron más y unos profetas que escribieron menos. Pero la manera adecuada de llamarlos son los profetas preexílicos, exílicos y posexílicos. Podemos ver entre los profetas preexílicos un ejemplo a Elías y Eliseo, que son profetas obviamente muy importantes y hacen un llamado a que el pueblo, qué puede suceder en caso de fallar en esta alianza con Dios. Pero desde aquellos momentos podemos ver ya la destrucción del templo. Está Elías, Eliseo, Amos, Oseas, Isaías, el primer Isaías, Miqueas, Nahum, Sofonías, Abacú y Jeremías. En el periodo del exilio es un llamado hacia el perdón, hacia pedirle una oportunidad al mismo Dios por el castigo en el que están viviendo. Y se reconocen que son esclavos por un merecimiento de un castigo. Y se hace un llamado hacia la misericordia. Ya los posexílicos es un llamado a la reconstrucción del pueblo, del templo de Israel, de la vida social, de la vida religiosa, y podemos ver los profetas Ageo, Zacarías, Isaías 3, tercer Isaías, Malaquía, Jonás, Barú, Daniel y Joel, donde se busca cortar toda esta idolatría y toda la infidelidad que se tuvo con Dios y ver todo lo que se pudo haber aprendido en el exilio, que había que cortarlo. Entre los temas más sobresalientes del profetismo de Israel es la justicia social, hablar de los problemas de cuestiones religiosas. También se le llegó a hablar en algún momento como el funcionamiento del culto, se le hablaba a los profetas en ese momento. Y siempre reconocer que eran mensajes de Dios muy actuales, muy personales para cada profeta, pero que en su momento eran expuestos al pueblo y eran para nivel general.